Novela ligera Reverend Insanity, volumen 1. Capítulo 1. No hay arrepentimiento en el corazón de un demonio, ni siquiera al morir. Sé un buen chico y entrega la cigarra de primavera y otoño, Fang Yuan, y te facilitaré las cosas. Viejo diablo Fang, deberías de tener esta resistencia inútil. Todas las fuerzas del sendero justo están unidas aquí hoy para aplastar a tu guarida de monstruos. Ya hemos establecido redes arriba y debajo de la tierra. Esta vez, definitivamente perderás la cabeza. Fang Yuan, monstruo despreciable, mataste a decenas de millones de vidas para cultivar esta cigarra de primavera y otoño. Ya has cometido un crimen atroz digno de venganza. Es un pecado imperdonable, demasiado vil. Demonio, me has humillado hace 300 años. Arrastraste mi cuerpo puro, matando a 9 generaciones de mi familia. Desde entonces hasta ahora, te he odiado lo suficiente como para comer tu carne y beber tu sangre. Hoy tendré venganza, desearás estar muerto. Fang Yuan llevaba una bata verde jade hecha jirones, su cabello ondeando salvajemente. Su cuerpo estaba bañado en sangre de pies a cabeza mientras observaba la escena a su alrededor. La brisa de la montaña hacía revolotear sus sangrientas túnicas como una pancarta de guerra en el viento. La sangre roja fresca brotó de cientos de heridas en su cuerpo. Con solo estar de pie allí un momento, debajo de Fang Yuan se formó un gran charco de sangre. Sus enemigos lo rodearon en un círculo, cortando todas las posibles vías de escape. Parecía establecido que no tenía más remedio que morir hoy. Fang Yuan vio la situación tan claramente como un fuego ardiente. Pero a pesar de que la muerte era inminente, se mantuvo tranquilo, su expresión plana. Sus ojos eran como charcos de agua distantes y antiguos, y como antes, llenos de una profundidad sin fondo. Las multitudes de héroes de las sectas justas que lo rodeaban no eran solo una rama de ancianos venerables. También hubo renombrados héroes y jóvenes. Todos rodearon con seguridad a Fang Yuan, algunos rugían de rabia, algunos sonreían fríamente, algunos entrecerrando los ojos con sospechosas estrellas en ojos estrechos o miradas temerosas mientras se aferraban a sus heridas. Ninguno de ellos hizo un movimiento, temiendo la última posición de Fang Yuan antes de su muerte. Así como así, la multitud lo rodeó nerviosamente a 6 pies de él. Cuando el sol se puso, su brillo vespertino encendió las nubes y las hizo tan radiantes como una llama. Fang Yuan, que había permanecido tan silencioso e inmóvil como una estatua todo este tiempo, giró lentamente. Hubo una conmoción entre los héroes reunidos, ya que todos retrocedieron un gran paso. Por ahora, las rocas de la montaña de color grisáceo debajo de los pies de Fang Yuan habían sido teñidas de rojo oscuro durante mucho tiempo. Su cara estaba pálida por la pérdida de sangre, y en el brillo de la puesta de sol, de repente adquirieron un brillo dulce y hermoso. Mirando el paisaje de las montañas contra el sol poniente, Fang Yuan sonrió suavemente. El sol poniente sobre las montañas azules, la brisa de primavera con la luna de otoño. Es como dicen, cuando el sol se pone, una joven dinastía llega a su fin con las nieves. Bien o mal, victoria o derrota, la cabeza lo deja vacío. Mientras hablaba, la visión que tenía ante sus ojos se convirtió en detalles de una encarnación anterior en la tierra. Solía ser un estudiante del reino medio de ese mundo, pero su fortuna lo llevó a este mundo. Después de 300 años de baches, marchó sobre las tierras durante 200 años más, y de esta manera pasó 500 años. Los recuerdos enterrados en lo más profundo de su corazón llegaron de forma vívida en este instante, brillando vívidamente ante sus ojos. Al final, fui derrotado. Fang Yuan suspiró en su corazón. Estaba lleno de emoción, pero no se arrepintió. Él vio este resultado desde el principio cuando tomó su decisión, y se preparó para ello en su corazón. Un llamado mal camino, o Dao, era una que no cultivaba el mérito, sino que mataba y quemaba. Sus crímenes eran tales que ni los hombres ni los dioses podían perdonarlos, sus enemigos eran universales y, sin embargo, tenían que marchar sin impedimentos para su corazón. Si la cigarra de primavera y otoño que acabo de cultivar es útil, también me convertiré en un malvado demonio en mi próxima reencarnación. Pensando así, Fang Yuan no pudo evitar soltar una carcajada. Viejo demonio, ¿de qué te ríes? Todos, tengan cuidado. El demonio piensa lanzar un contraataque antes de morir. Dense prisa y tomen la cigarra de primavera y otoño. Los héroes se obligaron a avanzar, todos apretujados, cuando se produjo un bang repentino cuando Fang Yuan se detonó por su cuenta. La lluvia de primavera cayó sin interrupción, empapando silenciosamente el monte Qingmao.
La noche ya había avanzado, y hebras de viento fresco agitaban la fina llovizna. El monte Qingmao no estaba oscuro en absoluto, pero cubierto con destellos de luz desde la base hasta la mitad de la montaña, era como si llevara una brillante franja de luz. Estas luces provenían de grandes casas que sobresalían. Aunque sus lámparas no se encontraban en decenas de miles, todavía había miles de ellas en términos de alcance. Esto fue Mt, la aldea de la luna antigua de Qingmao, un centro concentrado de la civilización humana en las inmutables vastedades de las montañas. El centro de Ancient Moon Village era un magnífico pabellón. En la actualidad, se realizó una gran ceremonia para ofrecer sacrificios a los antepasados. Toda el área estaba brillantemente iluminada con un resplandor glorioso. Bendición de nuestros antepasados, esperamos que la ceremonia de esta vez nos otorgue jóvenes espléndidos e inteligentes para aumentar la sangre nueva y la esperanza de nuestro clan. La cabeza del clan de la luna antigua era un hombre de mediana edad, con el cabello en las sienes tocado por la escarcha. Vestía una túnica blanca y solemne para la ceremonia de sacrificio, arrodillándose sobre el suelo marrón claro. Su parte superior del cuerpo estaba cargada de baqueta, las palmas de sus manos juntas, los ojos cerrados mientras decía sinceramente sus oraciones. Delante de él había un altar alto de laca negra dividido en 3 niveles. Cada nivel incluía una tableta conmemorativa para un ancestro, y cada tableta estaba enmarcada en 2 lados por quemadores de incienso de cobre rojo que emitían hebras rizadas de humo fragante. Detrás de él se arrodillaron 10 figuras más con amplias túnicas blancas, todos los ancianos o miembros importantes de la autoridad dentro del clan. Después de un rato de decir oraciones, la cabeza del clan de la luna antigua inclinó su cintura hacia adelante, ambas palmas extendidas contra el suelo para agacharse. Su frente chocó contra las tablas del suelo con un suave golpe. Los ancianos detrás de él llevaban expresiones solemnes y respetuosas mientras se inclinaban a su vez. Durante un tiempo, la sala ancestral del clan se llenó con nada más que los ligeros sonidos de las cabezas golpeando el suelo. Después de que la gran ceremonia terminó, todos lentamente se levantaron y silenciosamente salieron de la sala digna. Mientras se filtraban por el pasadizo, cada uno soltó un suspiro cuando el alivio se apoderó de ellos. Lentamente, los comentarios y las discusiones comenzaron a aumentar entre la multitud. El tiempo pasó tan rápido que ha pasado un año en un abrir y cerrar de ojos. La última gran ceremonia se sintió como si hubiera sucedido ayer, todavía puedo recordarla claramente con mis ojos. Mañana será la ceremonia anual Broadening Horizons, quién sabe qué nueva sangre vendrá del clan esta vez. Sí, espero que tengamos jóvenes talentosos de primer rango. Nuestro antiguo clan de la luna ya lleva 3 años sin un genio. Eso es correcto. El clan blanco, el clan del oso, todos tenían talentos geniales en estos años. Especialmente Bai Ningbing del clan Bai, cuyo talento latente es aterrador. No estaba claro quién lo inició, pero solo mencionar el nombre de Bai Ningbing fue suficiente para otorgar expresiones de preocupación en todos los rostros de los ancianos del clan. El talento latente de esa juventud era extremadamente sobresaliente, y con solo 2 años de esfuerzo había cultivado a un maestro de tercer nivel. En términos de la generación actual, fue el más destacado, hasta el punto de que incluso la generación anterior sintió que presentaba una excelente presión para todos los que seguían su posición. Con tiempo suficiente, estaba seguro de convertirse en el pilar de la fuerza del clan Bai. Por lo menos, sería un líder fuerte, capaz de supervisar partes de su clan por sí mismo. Nadie dudaba de este punto. Sin embargo, hay algo de esperanza en que los jóvenes participen en la ceremonia de Broadening Horizons este año. Así es, los Fang produjeron un talentoso joven genio. Podía hablar a los 3 meses, caminar a los 4 meses y unir frases y poesía para el 5.º mes. Es un niño inusualmente inteligente lleno de talento. Es una pena que su padre muriera joven. Ahora está siendo criado por el hermano y la cuñada de su madre. Este es un niño que alcanzó la sabiduría temprano y tiene grandes aspiraciones. He oído hablar de las obras que ha compuesto, proponer un brindis, oda a la ciruela y la ciudad de Riverside. Un verdadero genio. La cabeza del clan de la luna antigua fue la última en abandonar la sala ancestral. Mientras cerraba lentamente la puerta, escuchó las conversaciones entre los ancianos en los pasillos. Inmediatamente, supo que estaban hablando de uno de los jóvenes de Ancient Moon, Fang Yuan. Como el jefe del clan, naturalmente prestó mucha atención a los jóvenes sobresalientes dentro del clan. Y Fang Yuan de Ancient Moon fue el más deslumbrante y notable de todos.
La experiencia había demostrado que aquellos que podían aprender algo de memoria después de leerlo una vez, o que poseían la fuerza de un adulto a una edad temprana, o cualquier cantidad de talentos innatos, todos tenían dotes sobresalientes para el cultivo. Si fomentamos bien a un joven con dotes tan naturales, es posible que todavía no coincidan con Baining Bing. Incluso si siguen siendo los segundos mejores, seguirán siendo únicos en el futuro y se convertirán en un estandarte de nuestro antiguo clan de la luna. Pero en cuanto a un talento de segundo lugar, las posibilidades para un niño tan precoz todavía son bajas. Es probable que sea un talento de primer rango. Cuando surgió este pensamiento, el líder del clan de la luna antigua no pudo evitar levantar las comisuras de su boca con una leve sonrisa. Poco después, tosió y habló con los ancianos reunidos. Caballeros, el tiempo ya es tarde. Por el bien de la ceremonia de ampliación de los horizontes de mañana, todos debemos descansar bien esta noche para conservar nuestra vitalidad. Cuando los ancianos escucharon estas palabras, fueron atrapados con un pequeño hilo de terror. Cada uno de ellos vio en los ojos del otro un atisbo de vigilancia cautelosa. El significado implícito en las palabras de su clan Head era profundo. Cada año, para luchar por el bien de estos genios de la última generación, los ancianos del clan luchaban entre ellos hasta que se ponían rojos en la cara y les golpeaban la cabeza. Realmente deberían conservar su fuerza para la competencia de mañana. Esto fue más para ese Ancient Moon's Fang Yuan. Su potencial para el talento latente de primer rango era muy alto. Sin mencionar que sus dos padres ya fallecieron, dejándolo como uno de los dos huérfanos restantes de la familia Fang. Si pudiera ser recluido y criado adecuadamente, entonces uno podría ganar 100 años de prosperidad garantizada. Sin embargo, voy a decir las malas noticias ahora. Debes luchar justamente, sin complots clandestinos que puedan herir la solidaridad de nuestro clan. Compañeros ancianos, mantengan esto en sus corazones, el jefe de clan se ocupó de mantener su tono solemne y severo. No nos atreveríamos, definitivamente vamos a mantener esto en nuestros corazones. Entonces tomaremos nuestras hojas, no hay necesidad de vernos afuera, jefe de clan. Con pensamientos completos, cada uno de los ancianos se dispersó y se fue. Poco después, los pasillos se llenaron de silencio. La lluvia de primavera entró por las ventanas cuando el jefe del clan se les acercó. Inmediatamente, el aire fresco y húmedo de las montañas lo saludó en lo profundo de su corazón. Este fue el tercer nivel del pabellón. El jefe de clan mira para ver más de la mitad de Ancient Moon Village de un vistazo. Inusualmente, muchas de las lámparas todavía estaban encendidas en las casas, incluso a esta hora tardía. Mañana será la ceremonia de ampliación de horizontes, que afectaría los intereses de cada persona. Una atmósfera de nerviosa excitación envolvió los corazones de los miembros del clan, por lo que, por supuesto, a muchos de ellos les resultó difícil dormir. Estas son las esperanzas del clan para el futuro. El clan Head contuvo la respiración mientras observaba los puntos de luz. Al mismo tiempo, un grupo claro de alumnos observaba en silencio las mismas luces, su corazón lleno de sentimientos complicados. Este es el Ancient Moon Village de hace 500 años. Parece que la cigarra de primavera y otoño realmente funcionó. La mirada de Fang Yuan era distante. A pesar de la lluvia y el viento que azotaban su cuerpo, estaba parado junto a la ventana. La cigarra de primavera y otoño se utilizó para viajar en el tiempo. En los rankings de Ten Mystical Gu, se clasificó en el número 7, por lo que no fue una cuestión insignificante. Para decirlo brevemente, esto fue como un renacimiento. Usando la cigarra de primavera y otoño para comenzar de nuevo, regresé hace 500 años. Fang Yuan extendió una mano, con los ojos fijos en su joven y tierna palma, la piel todavía pálida y blanca. Luego, lentamente, formó su mano en un puño para comprender el alcance de esta realidad. El sonido de la lluvia golpeando el marco de la ventana llegó a sus oídos mientras cerraba los ojos lentamente. Después de un largo tiempo, los abrió de nuevo y suspiró. Esos 500 años de historia realmente se sintieron como un sueño. Pero él entendió muy claramente que esto no era un sueño. Capítulo 2. Conocer 500 años antes. La leyenda dice que este mundo contenía un río luminoso que ayudaba a la órbita del planeta. Con el uso de la cigarra de primavera y otoño, uno podría ir en contra de su corriente para viajar al pasado. Los rumores sobre esta leyenda fueron variados y diversos. Mucha gente no lo creía, mientras que otros creían a medias, medio dudaban. Al final, no hubo verdaderos creyentes. Eso fue porque cada uso de Spring Autumn Cicade requería la oferta de una vida.
Todo el cuerpo y el estado de cultivación serán sacrificados como la energía para impulsar hacia atrás. Tal costo era demasiado para la gente, especialmente cuando ni siquiera sabían si la cigarra funcionaría después de perder sus vidas. Incluso si alguien fuera dueño de Spring Autumn Cicada, no se atrevería a usarlo casualmente. ¿Y si la leyenda fuera falsa y nada más que un engaño? Si Fang Yuan tuviera otra opción, tampoco la habría usado tan rápido. Pero en este momento, Fang Yuan creía firmemente en la leyenda. Eso fue porque la realidad ante sus ojos era imposible de refutar. Realmente había renacido. Es una pena que tuve que usar un buen gu como este. Me costó la fuerza de 9 toros y 2 tigres masacrar a cientos de miles de personas, lo suficiente como para incitar la ira de los cielos y la ira de los hombres, antes de pasar por esas dificultades para refinarlo, suspiró Fang Yuan en su corazón. Aunque había renacido, la cigarra de primavera y otoño no había regresado con él. Los humanos son inteligentes en decenas de miles de formas, gu son la verdadera esencia refinada del cielo y la tierra. Había una infinita variedad de gu fascinante, casi innumerable en número. Algunos gu podrían usarse 1 o 2 o 3 veces antes de desaparecer. Otros podrían usarse repetidamente, siempre y cuando el usuario no exagere. Quizás el Spring Autumn Cicada fue uno de esos gu que desaparecería después de un solo uso. Pero a pesar de que ya no está allí, puedo refinar a otro. Si lo hice en mi última vida, ¿por qué no puedo hacerlo en este? Después de su momento de arrepentimiento, Fang Yuan no pudo evitar el estallido de aspiración en su corazón. Podía aceptar la pérdida de la cigarra de primavera y otoño ahora que había renacido. Más allá de eso, había un tesoro que él poseía que nadie más tenía. Esos eran sus 500 años de recuerdos y experiencia. Dentro de sus recuerdos había miles de secretos preciosos que aún no habían sido descubiertos por la gente de esta época. Recordatorios de los grandes eventos por venir significaba que podía captar fácilmente el flujo de la historia. También había imágenes de personas, algunas de ellas personas mayores, algunos de ellos jóvenes guapos y talentosos, algunos que ni siquiera habían nacido todavía. Más allá de eso, fue la experiencia duramente ganada que había ganado al pelear durante más de 500 años. Con esto en la mano, pudo comprender el principio y el final. Mientras manipulara las cosas hábilmente, podría viajar con facilidad como una persona formidable y elegante de poder temible. Tal vez incluso podría alcanzar un plano superior de existencia. Pero ¿cómo debería manipular las cosas? Fang Yuan fue muy lógico, ya que se recolectó rápidamente. Mirando la lluvia de la tarde afuera de su ventana, se sumió en sus pensamientos. No pudo evitar sentir que había miles de hilos y cabos sueltos. Con el paso del tiempo, sus cejas comenzaron a arrugarse más y más fuertemente. 500 años de tiempo fueron realmente largos. Dejando de lado las cosas que eran borrosas para él o recuerdos olvidados, solo las ubicaciones de los tesoros secretos y las reuniones predestinadas con los maestros celestiales eran numerosas. Pero todos estaban lejos o en ocasiones fijas que se abrieron en ciertos momentos. Lo más importante sigue siendo mi base de cultivo. En este momento, mi mar primordial ni siquiera está abierto, ni he pisado la ruta de cultivo de un maestro gu. Soy un humano completamente ordinario. Tendré que comenzar a cultivar pronto y rápidamente para aumentar mi base, así puedo vencer la historia y tomar el liderazgo. Entonces obtendré buenos resultados. Después de todo, muchos misterios eran imposibles de entender sin una amplia base de cultivo. Solo terminarían siendo dolores de cabeza. En este momento, el primer problema antes de que Fang Yuan se estuviera cultivando. Tuvo que levantar su base rápidamente. Si era tan lento como su primera vida, sería demasiado tarde. Para mejorar rápidamente mi cultivación, tendré que pedir prestado ayuda de los recursos de mi clan. Con mi situación actual, no hay forma de que pueda ir y venir entre estas montañas. Un simple jabalí sería suficiente para hacerme daño. Si puedo alcanzar el tercer nivel de cultivación de gu, entonces tendré la habilidad básica de protegerme, y así será posible viajar lejos en condiciones difíciles. Después de 500 años de experiencia cultivando de forma demoníaca, este monte Qingmao era realmente muy pequeño para él. La secta de la luna antigua también se sentía más como una jaula manteniéndolo adentro. Pero al mismo tiempo que lo encerraba, le daba cierta seguridad. Por ahora me quedaré en esta jaula y me moveré un poco. Después de alcanzar el tercer nivel del maestro gu, dejaré este lugar asolado por la pobreza. Afortunadamente, mañana es la ceremonia de Broadening Horizons.
No pasará mucho tiempo después de que pueda cultivar a la intemperie como un maestro Gu. Recordar la ceremonia de ampliar horizontes trajo a la superficie viejos recuerdos enterrados del pasado de Fang Yuan. Talento latente, ¿verdad? Miró por la ventana y rió fríamente. Al mismo tiempo, un niño pequeño abrió la puerta ligeramente y entró. Hermano mayor, está lloviendo, ¿por qué sigues en la ventana? Este joven era delgado y demacrado, ligeramente más bajo que Fang Yuan. Su aspecto era bastante similar. Cuando Fang Yuan se giró para mirarlo, una mirada complicada pasó por su cara. Así que eres tú, mi hermano gemelo más joven. Levantó las cejas un poco antes de que su rostro volviera a su frialdad habitual. Fang Zheng bajó la cabeza para mirar sus dedos de los pies, uno de sus movimientos habituales. Vi que tu ventana todavía estaba abierta, así que quise cerrarla en secreto. Mañana es la ceremonia de Broadening Horizons. Es muy tarde, pero ¿por qué no estás descansando, hermano? Si el tío y la tía supieran, se preocuparían. Estaba acostumbrado a la frialdad de Fang Yuan, ya que su hermano había sido así desde que nació. A veces pensaba que todos los genios eran diferentes de la gente común como esta. Aunque se parecía mucho a su hermano, era ordinario como una hormiga. Ambos habían nacido del mismo útero, entonces ¿por qué los cielos eran tan injustos? Le dieron al hermano mayor un genio intelecto como un diamante y lo convirtieron en una roca normal. Todos a su alrededor se referirían a él como el hermano pequeño de Fang Yuan. El tío y la tía a menudo también le decían que aprendiera más de su hermano. A veces se miraba en un espejo y odiaba ver su propia cara. Estos pensamientos han estado circulando durante muchos años, acumulándose en lo más profundo de su corazón. Eran como una piedra grande y pesada presionando sobre su pecho, haciendo que la cabeza de Fang Zheng se inclinara cada vez más y se volviera más y más reticente. Preocupado cuando Fang Yuan recordó a su tía y tío, una silenciosa mueca salió de su corazón. Recordaba muy claramente cómo los padres de este cuerpo habían salido en una misión del clan y desaparecido. Él y su hermano pequeño se convirtieron en huérfanos cuando solo tenían 3 años. Sus tíos, bajo el pretexto de convertirse en padres adoptivos, asumieron abierta y legalmente el control de la herencia de sus padres antes de tratarlo duramente a él y a su hermano. Como viajero del tiempo, tuvo que esconder sus capacidades mientras esperaba su momento, pero las dificultades de su vida anterior hicieron que Fang Yuan revelara un poco de talento extraordinario. Este llamado talento era solo un alma e intelecto maduros, así como algunos poemas famosos dejados para la posteridad. Pequeños trucos como estos fueron suficientes para ganarse un título de talentoso y una atención cercana de los demás. Contra la presión del exterior, el joven Fang Yuan eligió fingir frío y distanciarse para protegerse. También minimizaría las posibilidades de exponer sus secretos. El tiempo pasó, y pronto su indiferencia se convirtió en una cuestión de costumbre. Así, su tía y su tío ya no podían ser severos con él y su hermano. A medida que crecían, sus perspectivas parecían mejorar, y sus asignaciones también aumentaron. Aún así, esto no era amor sino un tipo de inversión. Era risible que su hermano pequeño no pudiera ver a través de ellos la verdad. No solo fue engañado por su tía y tío, sino que realmente guardaba rencor contra él. Puede parecer obediente y lindo, pero Fang Yuan lo recuerda. Después de que se descubriera que Fang Zheng tenía talento latente de primer grado, el clan lo alimentó personalmente. Para entonces, todos sus celos y odios ocultos se revelaron y no gastó ningún esfuerzo para contrarrestar y crear dificultades para reprimir a su propio hermano mayor. En cuanto a su propio talento latente, era grado C como máximo. El destino sin duda amaba hacer bromas. Un par de gemelos del mismo útero produjeron un hermano mayor de grado C que había sido aclamado como un genio por más de una década. Mientras tanto, nadie había oído hablar de su hermano menor que terminaría poseyendo talento latente de grado A. Los resultados de la ceremonia de ampliación de los horizontes habían dejado a los clanes desconcertados y revirtiendo la posición de los dos hermanos. El hermano pequeño era como un dragón dormido que de repente ascendió a los cielos, mientras que el hermano mayor era un ave fénix joven que cayó al suelo. Más tarde, se vio obligado a enfrentar los planes de su hermano menor y las miradas frías de su tía y tío, así como el desdén de su propio clan. Odió. Fang Yuan lo hizo, en su primera vida. Odiaba que no tuviera suficiente talento latente, odiaba que los miembros de su clan fueran desalmados, odiaba que el destino fuera injusto. Pero ahora ya había vivido una vida de 500 años y podía reconsiderar las cosas. No había olas en su corazón, ni odio.
¿Qué había para resentir? Desde otra perspectiva, él podía entender a su hermano pequeño, su tía y su tío. También podía entender a los miembros de las sectas justas que lo habían asediado dentro de 500 años. Los débiles eran la presa del fuerte donde la supervivencia era la más fuerte. Esa era la esencia de este mundo. Además, cada uno tenía sus propias ambiciones, compitiendo entre sí por una pequeña porción de los secretos del cielo. Era perfectamente comprensible que pelearan, se oprimieran y se mataran entre ellos. 500 años de experiencia le permitieron ver a través de todo durante mucho tiempo. Lo único que quedaba en su corazón era buscar una vida larga y el gran camino. Si alguien intentara detenerlo, sin importar quiénes fueran, sería un caso de vida o muerte, morirían y él viviría. Sus aspiraciones eran demasiado grandes ahora que había pisado este camino. Estaba listo para enfrentarse al mundo entero como sus enemigos, manteniéndose alejado de todos ellos. Matar y robar sería su elección. Esa fue su conclusión final después de vivir 500 años. No estoy buscando venganza en mis propios términos. Una forma demoníaca, naturalmente, no tiene nada que ver con compromisos. Pensando hasta aquí, Fang Yuan no pudo evitar sonreír. Se enfrentó a su hermano menor con una mirada amable y dijo, deberías volver. El corazón de Fang Zheng inexplicablemente palpitaba de terror, sintiendo que la mirada de su hermano era tan aguda como el hielo en el borde de una espada, atravesando su corazón más oscuro y profundo. Bajo tal escrutinio, se sintió como si estuviera desnudo en un campo de nieve sin ningún lugar donde esconder sus secretos. Entonces nos vemos mañana, hermano mayor, no se atrevió a decir nada más. Fang Zheng cerró la puerta lentamente y se retiró. Capítulo 3, por favor, diviértanse en el lado. Bang, bang bang, bang, bang bang. El vigilante nocturno le golpeó rítmicamente el suyo mientras paseaba por las calles. El sonido viajó hasta una casa alta y colgante, donde Fang Yuan abrió sus ojos secos y reflexionó, es el quinto reloj. Había pasado la mayor parte de la noche acostado en la cama sumido en profundos pensamientos mientras planeaba una plétora de cosas. Al final, solo había dormido por un poco más de 2 horas. Este cuerpo aún no había comenzado a cultivarse, por lo que no era muy vigoroso. El agotamiento y la fatiga lo envolvieron. Pero después de 500 años de experiencia, Fang Yuan había desarrollado una voluntad de acero durante mucho tiempo. Un poco de somnolencia no era nada para él. Inmediatamente apartó las finas colchas y se levantó con un movimiento suave. Cuando abrió las ventanas, la lluvia de primavera ya se había detenido. El aroma de la tierra húmeda, los árboles y las flores silvestres perfumadas eran puros y frescos mientras golpeaban su rostro, aclarando su cabeza. Su aturdimiento quedó completamente borrado. El sol aún no había salido y los cielos eran oscuros, de un azul profundo, medio brillantes, medio confusos. La casa sostenida por bambú y árboles estaba conectada a las montañas, contrastando con sus tranquilos y pacíficos verdes. La casa tenía al menos 2 pisos y era una vivienda única para la gente de las montañas. Debido a que el terreno en las montañas era irregular, grandes pilares de madera formaban el primer piso, mientras que el segundo piso era la sección real donde vivía la gente. Fang Yuan y su hermano pequeño vivían precisamente en el segundo piso. Joven maestro Fang Yuan, estás despierto. Tu sirviente vendrá y te ayudará a lavarte, la voz de una jovencita gritó desde abajo. Fang Yuan miró hacia abajo para ver a su sirvienta personal, Chen Kui. Su apariencia solo podía considerarse ligeramente superior a la media, pero se arregló muy bien. Vestía túnicas verdes con mangas largas y pantalones, y en los pies llevaba zapatos bordados. Su cabello negro lucía un broche de perla. En general, la impresión que dio fue juvenil y enérgica. Contempló felizmente a Fang Yuan mientras cargaba un cuenco de agua para subir las escaleras. El agua estaba tibia y se usaba para lavarse la cara. Después de enjuagarse la boca, usó una ramita de sauce bañada en sal de hielo para limpiar y blanquear los dientes. Chen Kui lo sirvió suavemente, su rostro lleno de sonrisas y afecto. Después, ella lo ayudó a vestirse y abotonarse, usando muchas oportunidades para frotar su amplio pecho contra su brazo o espalda. La cara de Fang Yuan permaneció inexpresiva, su corazón como agua estancada. Esta sirvienta no solo era la informante de su tía y tío, sino también vanidosa y egoísta. En su última vida había sido engañado. Cuando su posición cayó después de la ceremonia de Broadening Horizons, ella inmediatamente le dio un sinfín de miradas superiores. Fang Zheng llegó justo a tiempo para ver a Chen Kui alisando los pliegues de su camisa junto al pecho.
No pudo evitar el destello de envidia que pasó volando por sus ojos. En todos estos años viviendo con su hermano mayor, también tenía un servidor propio. Pero ella no era una chica joven como Chen Kui, más bien, una anciana gordita y regordeta. Si Chen Kui pudiera esperarme así un día, ¿qué se sentiría? Fang Zheng solo podía medio atreverse a pensar. Tía y tío estaban a favor de Fang Yuan, este era un hecho conocido en toda la casa. Originalmente, no tenía sirviente hasta que Fang Yuan tomó la iniciativa para exigirlo. Aunque había diferencias entre maestros y sirvientes, Fang Zheng usualmente no se atrevía a despreciar a Chen Kui. Eso fue porque la madre de Chen Kui era la mamá Chen que sirvió al lado de la tía. Chen Mama también se ocupó de todos los asuntos del hogar y tenía la confianza absoluta de su tía, por lo que tenía considerable autoridad. Está bien, no hay necesidad de ordenar. Fang Yuan no pudo soportarlo más, y apartó las manos pequeñas y suaves de Chen Kui. Su ropa se había enderezado durante mucho tiempo, por lo que cualquier otra acción sería solo de Chen Kui tratando de seducirlo. Como ella lo vio, era muy posible que tuviese perspectivas brillantes y talento latente de grado A. Si pudiera convertirse en la concubina de Fang Yuan, se levantaría de las filas de la servidumbre para convertirse en dueña de la casa por derecho propio. En otras palabras, sería llegar a los cielos de una sola vez. En su última vida, Fang Yuan había sido engañado por este sirviente e incluso le tenía cariño. Ahora podía ver a través de ella tan claramente como fuego ardiente, lo suficiente como para enfriar su corazón hasta que se volvió helado. Deberías retirarte. Fang Yuan ni siquiera miró a Chen Kui mientras se ajustaba las esposas. Chen Kui hizo un puchero, sintiéndose extraño y desairado por la insensibilidad de Fang Yuan hoy. Ella quería actuar un poco malcriada, pero estaba demasiado impresionado por el aura inexplicable de Fang Yuan. Abrió la boca un par de veces antes de decir sí y retroceder obediente. ¿Estás listo? Fang Yuan miró hacia Fang Zheng. Su hermano pequeño permanecía inmóvil junto a la puerta, con la cabeza gacha para mirar fijamente sus dedos de los pies antes de murmurar un suave hum en respuesta. En realidad, había estado despierto desde la cuarta guardia, demasiado ansioso por volver a dormirse. En lugar de eso, secretamente se había preparado mucho antes de que las ojeras enmarcaran sus ojos. Fang Yuan asintió con la cabeza. Puede que no entendiera los pensamientos de su hermano menor en su vida pasada, pero ¿cómo no podría estar ahora claro? Pero no tenía sentido señalarlo sin rodeos, por lo que solo instruyó con indiferencia, entonces vámonos. Por lo tanto, los dos hermanos salieron de la casa. En el camino, se encontraron con varias personas de la misma edad que viajaban en parejas o en tríos. Era obvio que todos ellos tenían el mismo destino. Mira, esos son los hermanos Fang. Pequeños hilos de conversación revoloteaban en su camino. El que está al frente es ese Fang Yuan, el mismo que compuso esos poemas, enfatizó Ola. Entonces es él. Él es inexpresivo y seguro de sí mismo, como si nadie lo estuviera mirando. Es realmente como dicen los rumores, alguien más sonaba celoso y lleno de envidiosa admiración. Si fueras como él, podrías actuar así también. Una persona soltó un bufido frío en respuesta, ocultando su disgusto. Fang Zheng escuchaba todo con una cara de madera, acostumbrado a tal conversación. Mantuvo la cabeza agachada mientras seguía detrás de su hermano, caminando en silencio. Por ahora, los cielos estaban comenzando a iluminarse con la luz del amanecer, proyectando la sombra de Fang Yuan en su rostro. El sol se levantaba lentamente, pero Fang Zheng de repente sintió como si caminara hacia la oscuridad. La fuente de la oscuridad vino de su hermano mayor. Quizás, en esta vida, nunca sería capaz de deshacerse de la sombra masiva de su hermano. Un peso pesado se posó en su pecho, haciéndolo difícil respirar. Este despreciable sentimiento solo podría llamarse sofocante. Los chismes como este son como el viento soplando contra el árbol más alto. El corazón de Fang Yuan tenía una sonrisa fría mientras escuchaba el comentario a su alrededor. No es de extrañar que hubiera ganado tantos enemigos después de que se revelara que solo era de grado C. Durante mucho tiempo después, había sido objeto de duras reprimendas, miradas arrogantes y hombros fríos. Detrás de él, podía oír que la respiración de su hermano pequeño Fang Zheng se deprimía cada vez más. No se había dado cuenta en su primera vida, pero ahora era tan perceptivo con los detalles más pequeños. Todo esto proviene de sus 500 años de experiencia acumulada y aguda percepción. De repente pensó en tía y tío.
Realmente tenían trucos bajo la manga, enviándole a Chen Kui para que lo vigilara mientras dejaba a su hermanito con una mamá vieja. Hubo otras diferencias en su tratamiento también. Todo fue hecho a propósito para incitar el agravio en el corazón de su hermano pequeño y arruinar los sentimientos amistosos entre los dos hermanos. No había escasez de problemas para una persona, pero los problemas estaban dispersos de manera desigual. Tenía demasiada inexperiencia en su primera vida. Su hermano pequeño también había sido demasiado tonto e ingenuo, y esa era la razón por la que tíos habían logrado sembrar la discordia. En esta nueva vida, la ceremonia de ampliar horizontes estaba justo sobre ellos. Parecía que las viejas prácticas malas eran insuperables, pero con las habilidades y la sabiduría de Fang Yuan en su camino demoníaco, las cosas no eran imposibles de cambiar. Podía someter a su hermano pequeño a la sumisión y llevar a Chen Kui a su harén personal. En cuanto a la tía, el tío y los ancianos del clan, él podría enfrentarse a ellos con cientos de esquemas diferentes. Pero no quiero hacer las cosas de esa manera, Fang Yuan reflexionó sin prisa en su corazón. ¿Y si este fuera su propio hermano? Sin afectos familiares, eran simplemente extraños. Abandonándolo simplemente lo estaba abandonando. En cuanto a Chen Kui, no importa cuán hermosa se veía, cuál era el uso sin un corazón amoroso y leal. Ella solo sería una herramienta. Aceptarla en su harem, ella no era digna. ¿Y qué si fueran sus tíos o ancianos del clan? Todos ellos estaban pasando viajeros en el camino de la vida. ¿Por qué hacer estallar sucesos para derrochar energía maquinando contra estos transeúntes? Jeje, mientras no estés en mi camino, puedes divertirte al margen. No vale la pena mi tiempo para pisotearte. Capítulo 4. Fang Yuan de Ancient Moon. Los brillantes rayos del sol se elevaron hacia el cielo. Las nieblas en las montañas eran delgadas y fácilmente atravesadas por la luz del sol. Alrededor de 100 jóvenes de 15 años se reunieron en la actualidad en el pabellón de la cabeza del clan. Este pabellón estaba ubicado directamente en el centro del pueblo de montaña y tiene 5 pisos de altura. Tenía aleros hacia arriba y techos curvos, así como muchos guardias. Antes el pabellón era una gran plaza, mientras que el interior contenía las tablas conmemorativas de antiguos antepasados del clan de la luna. Cada generación de ancianos del clan vivía en este edificio. Cada vez que había una gran ceremonia o evento repentino, ellos reunían a todos aquí para deliberaciones también. Este era el centro de todo en el pueblo. Muy bien, todos ustedes llegaron a tiempo. Hoy es la ceremonia de ampliar horizontes, el punto de inflexión más importante en sus vidas. No voy a perder más palabras, así que vengan conmigo. El hombre responsable de hoy era un anciano de la escuela. Su barba y su pelo eran blancos, pero era tan sano y fuerte como un hombre joven cuando los condujo adentro. En lugar de subir, los condujo a través de una gran entrada para bajar. Pasos de piedra precortadas los condujeron a una cueva subterránea de piedra caliza. Todos los jóvenes emitieron exclamaciones confusas. Esta cueva de piedra caliza era como una magnífica mansión, llena de estalactitas que brillaban en todos los colores del arco iris. Tal esplendor se reflejaba en los rostros de los jóvenes en magníficos tonos. Fang Yuan se mezcló en el centro de la multitud, observando silenciosamente todo. Reflexionó, hace unos cientos de años, el clan de la luna antigua emigró de las tierras centrales a las fronteras del sur para asentarse en estas montañas, todo debido a una fuente espiritual en esta cueva. Esta primavera generó una gran cantidad de piedras espirituales, por lo que se puede decir que es la base del antiguo clan de la luna. Unos 100 pasos hacia la cueva y sus alrededores se habían vuelto más oscuros. Además, podían escuchar el sonido del agua corriendo. Después de doblar una curva, un río subterráneo de 10 metros de ancho apareció a la vista. Por ahora, la luz brillante de las estalactitas casi había desaparecido. Aún así, en la oscuridad, el río emitía un tenue resplandor azul apagado, como si fuera la propia Vía Láctea de la noche. El río fluía desde la oscuridad de la cueva, su agua era incomparablemente límpida y clara. Incluso se podía ver a los peces y plantas nadando dentro, así como a la arena y las piedras en su parte inferior. En el lado opuesto del río había un mar de flores. Estas fueron las orquídeas luna especialmente cultivadas de la luna antigua. Sus exquisitos pétalos de color rosa azulado se asemejaban a las lunas crecientes, y sus ejes florales eran de jade. El centro de cada flor brillaba como brillantes perlas luminiscentes. Verlos por primera vez en la oscuridad era como ver una gran alfombra azul verdosa salpicada de incontables esferas resplandecientes. Las orquídeas lunares son una fuente de alimento para muchos bichos Wu diferentes.
Este mar de flores es el medio de cultivo más grande de nuestro clan, reflexionó Fang Yuan para sí mismo. Tan hermosa, es realmente bonito. Los diversos jóvenes tenían ojos brillantes mientras miraban en una mezcla de emoción y ansiedad. Muy bien, luego, escuchen mientras pronuncio los nombres. Los que son llamados vadearán el río hacia la orilla opuesta. Entra lo más lejos que puedas y nada más, por supuesto, cuanto más lejos en el mejor, ¿entendido? El anciano habló. Entendido, todos los jóvenes respondieron. En realidad, todos habían escuchado de sus familias o personas mayores sobre esta tarea. Sabían que cuanto más caminaba uno, mejor era el talento latente. Sus logros a partir de entonces también serían mayores. Chenbo de la luna antigua, el anciano leyó el primer nombre de la lista. Aunque el río era ancho, no era muy profundo y solo llegaba a las rodillas del niño. La cara de Chenbo era toda seriedad cuando él desembarcó en el mar de flores. Inmediatamente, sintió una presión invisible, como si una pared existiera justo delante de él para bloquear su camino. A medida que avanzaba con dificultad, las flores a sus pies de repente desprendían una mata de luz, delgada y de color blanco. Las luces convergieron alrededor de Chenbo antes de entrar a su cuerpo. Instantáneamente, Chenbo sintió que la presión sobre él disminuía un poco cuando la pared invisible frente a él pareció suavizarse y aflojarse. Apretó los dientes y siguió caminando, rígido y enérgico. Después de dar 3 pasos, la presión delante de él aumentó hasta que se sintió como una pared sólida otra vez, impidiéndole avanzar más. Al ver esto, el anciano suspiró e hizo un registro en ese mismo momento. Chenbo de la luna antigua, 3 pasos. No hay talento latente para ser un maestro Gu. El siguiente es Sao Xie de la luna antigua. La tez de Chenbo era de un blanco pálido cuando apretó la mandíbula y regresó al otro lado del río hacia su antiguo lugar. Sin talento latente, solo podría vivir como una persona común a partir de ahora y ocupar la posición más baja de su familia. Su cuerpo parecía estar al borde del colapso por el shock. Esto había sofocado por completo todos sus sueños por el resto de su vida. Mucha gente le lanzó una mirada fría, mientras que incluso más prestó atención al segundo niño para llegar a las costas. Lamentablemente, este joven solo podía dar 4 pasos como máximo. Él tampoco tenía talento latente. No se garantizaba que todos poseyeran las condiciones para el cultivo. En general, ya se consideró que no era malo para 5 de cada 10 personas llevar el potencial. Dentro del clan de la luna antigua, la probabilidad era ligeramente mayor a las 6 de cada 10. Esto fue debido al ancestro del clan de la luna antigua. En otras palabras, el primer anciano. Él era una figura famosa y célebre. La cultivación había transformado su sangre por lo que llevaba el gen para el cultivo. Debido a que los miembros del antiguo clan de la luna tenían su sangre, sus talentos latentes eran naturalmente más elevados. Después de pasar por 2 jóvenes consecutivos sin talento latente, el anciano a cargo tuvo una expresión muy desagradable. Incluso el experimentado y prudente anciano clan de la luna antigua estaba arrugando sus cejas. Justo en este momento, el anciano de la escuela gritó el tercer nombre. Mo Bei de la luna antigua. Presente. Un chico con cara de caballo vestido de silicio respondió ligeramente mientras salía de la multitud. Era alto y grande, y parecía mucho más robusto que sus compañeros. Había un aire intrépido y valiente en él. Le tomó de 2 a 3 pasos cruzar el río, luego 10, 20, 30 pasos dentro de las flores cuando la luz fue absorbida en su cuerpo. Cuando llegó a los 36 pasos, finalmente se detuvo. Todos los jóvenes en la orilla lo miraron estupefactos. El anciano de la escuela gritó alegremente. Bueno, Mo Bei de Ancient Moon es un talento latente de grado B. Ven aquí y déjame ver tu mar primordial. Mo Bei de Ancient Moon regresó al anciano de la escuela, quien apoyó su mano sobre los hombros del joven mientras se concentraba con los ojos cerrados. Después, retiró su mano con un movimiento de cabeza antes de registrar la información en sus registros. El mar primordial de Mo Bei de la luna antigua es de 6×6. Se puede cultivar vigorosamente. Estos diferentes grados de talento latente se dividieron en los 4 niveles de Yi A, Yi, B, Bing, C, y Ding, D. Un joven con una calificación de grado D podría ser enseñado por 3 años antes de ser promovido a un maestro principal de primer rango de Gu, convirtiéndose en la base de un hogar. Un joven calificado de grado C podría ser enseñado durante 2 años antes de que la mayoría de ellos se convirtieran en maestros de segundo grado de Gu de segundo rango, convirtiéndose en la columna vertebral de un hogar. Un joven calificado de grado B fue una bendición.
Estaban destinados a convertirse en talentos fomentados para sus hogares. 6 o 7 años de esfuerzo los convertirían en maestros de Third Rank Gu. En cuanto a los jóvenes clasificados de grado A, incluso si solo hubiera uno, serían la buena fortuna de todo el clan. Se les brindó atención cuidadosa y atenta, junto con todos los recursos del clan. 10 años de cultivación los convertirían en el maestro de cuarto rango Gu, sobre el cual podrían competir por los puestos de anciano del clan. En otras palabras, mientras este Mobei madure, se convertiría en un anciano del antiguo clan de la luna. No es de extrañar que el anciano de la escuela se riera entre dientes. Mientras tanto, un anciano del clan en las sombras exhaló aliviado antes de lanzar una mirada envidiosa hacia cierto anciano entre la multitud. Ese anciano también tenía cara de caballo y era el abuelo de Mobei. Mo Chen. Una sonrisa había aparecido por largo tiempo en su rostro mientras le devolvía la mirada con una mirada provocativa. ¿Cómo está? Mi nieto no está nada mal, Qi Lian de Ancient Moon. Qi Lian de Ancient Moon tenía la cabeza llena de pelo rojo. Ante estas palabras, soltó un resoplido frío sin molestarse en responder. Su cara estaba atrapada en una expresión fea y sombría. Después de una hora, la mitad de los niños reunidos habían tomado su turno en el mar de flores. Muchos talentos clasificados grado C, grado B habían surgido, representando aproximadamente la mitad de las personas que habían cruzado el río. Oh, la línea de sangre se está volviendo más y más delgada. Además, el clan no ha producido muchas figuras de cuarto rango en los últimos años para fortalecer la sangre. La cuarta generación del clan fue la única maestra de quinto rango, pero pereció junto con el monje del vino de las flores sin dejar atrás su línea de sangre. Los descendientes del clan de la luna antigua se vuelven cada vez más débiles. La cabeza del clan exhaló un largo suspiro. Justo en este momento, el anciano de la escuela gritó, Qi Cheng de la luna antigua. Al escuchar esto, los varios ancianos enfocaron sus ojos en Qi Cheng, el nieto de Qi Lian. Qi Cheng de Ancient Moon tenía una estructura pequeña y una cara llena de marcas de viruela. Apretó los puños, con la cara cubierta de sudor, como si estuviera muy nervioso. Después de subir a tierra, una multitud de luces se reunieron confusamente a su alrededor antes de hundirse en su cuerpo. Caminó 36 pasos antes de detenerse. Otro talento de grado B. El anciano de la escuela exclamó. Todos los jóvenes se volvieron inquietos mientras filmaban la mirada envidiosa de Qi Cheng de Ancient Moon. Jajaja, 36 pasos, 36 pasos. Qi Cheng de Ancient Moon dio un grito mientras miraba hacia Mo Chen de Ancient Moon. Ahora era la cara de Mo Chen la que se había vuelto verde. Qi Cheng de la luna antigua, ¿verdad? Dentro de la multitud, Fang Yuan acarició suavemente su barbilla en sus pensamientos. Por lo que recordó, este chico había cometido fraude dentro de la ceremonia de ampliación de los horizontes y como resultado fue severamente castigado por el clan. En realidad, su talento latente solo era grado C, pero su abuelo Qi Lian falsificó sus resultados hasta que pareció que era un talento de grado B. Si quería, Fang Yuan tenía docenas de maneras de hacer lo mismo, algunas cosas incluso mejores que Qi Cheng de Ancient Moon. Si se mostraba como un grado B o incluso un talento de grado A, el clan definitivamente se tomaría más molestias para criarlo y entrenarlo. Pero antes que nada, Fang Yuan tuvo muy poco tiempo después de renacer. Sus circunstancias actuales hicieron imposible preparar adecuadamente tales trucos. Además, incluso si tuviera éxito, no habría forma de ocultar su velocidad de cultivo en el futuro. Eventualmente lo delataría. Ancient Cheng Qi Cheng era diferente, sin embargo. Su abuelo era Qi Lian de Ancient Moon, uno de los dos ancianos del clan con poder e influencia sustancial. Él podría ayudar a cubrir a su nieto. Qi Lian de Ancient Moon siempre ha tenido una rivalidad con Mo Chen de Ancient Moon. Estas dos familias forman las facciones más fuertes dentro del clan. Para reprimirse, necesitaban que sus nietos tuvieran talentos latentes extraordinarios. Y precisamente porque Qi Lian estaba tirando de las cuerdas detrás de escena, Qi Cheng de Ancient Moon se ocultó exitosamente por un tiempo. Si no fuera por ese evento inesperado, nada habría quedado al descubierto. Los ojos de Fang Yuan brillaron cuando consideró cómo usar este hecho con la mayor ventaja. Si lo expusiera afuera, obtendría una recompensa de la cabeza del clan mientras ofendía a Qi Lian de Ancient Moon y su influyente familia. Eso no era deseable. Tampoco fue posible pedir chantaje en tan poco tiempo. Debido a que carecía de la fuerza real detrás de él, cualquier intento de extorsión solo causaría problemas.
Justo cuando estaba perdido en sus pensamientos, el anciano de la escuela de repente gritó su nombre. Ancient Moons Fang Yuan. Capítulo 5. Humanidad y 3 Gu, esperando un avance. En un instante, todas las miradas se posaron en la persona que estaba siendo llamada. Se está volviendo cada vez más emocionante, Fang Yuan reflexionó en su corazón mientras vadeaba el río y vadeaba en tierra bajo sus innumerables miradas. Inmediatamente, sintió una capa de presión. Tal sensación vino del manantial espiritual ubicado en lo profundo del mar de flores. Debido a que generaba constantemente ki primordial, el exceso de ki se volvió lo suficientemente denso como para provocar esta presión sin nombre. Sin embargo, pronto, brillantes puntos de luz emergieron de las flores alrededor de Fang Yuan. Flotaron por el aire antes de rodear a Fang Yuan y hundirse en su cuerpo. Estos serían los Hope Gu, murmuró Fang Yuan en su corazón. La persona a cargo no había explicado las cosas, pero él sabía lo que estaba pasando. Cada punto de luz era un Gu. El nombre de estos Gu fue Hope. Uno de los mitos más antiguos hablaba de la esperanza Gu. Las leyendas decían que cuando el mundo se formó por primera vez, era salvaje y estaba lleno de bestias salvajes. Cuando nació el primer humano, comió carne cruda de pájaros y bestias y vivió una vida difícil. Al mismo tiempo, existía una especie de bestia salvaje llamada Predicament que amaba el sabor del ser humano. Quería comérselo todo. El humano no tenía cuerpos duros e inflexibles como montañas o piedras, ni tenían los mismos dientes afilados que las bestias salvajes poseían. ¿Cómo podría luchar contra esta bestia de predicamentos? Carecía de una fuente estable de comida y pasaba todos los días escondiéndose. En la naturaleza, se lo consideraba el final de la cadena alimenticia y estaba a punto de extinguirse. En este momento, 3 Gu se ofrecieron como voluntarios. Le dijeron al humano, mientras uses tu vida para criarnos, te ayudaremos a superar tus dificultades. Sin otra forma, el humano solo podía aceptar los 3 términos de Gu. Primero usó su propia juventud para elevar a los 3 Gu a la adultez, uno de los cuales le dio fuerza a cambio. Con esta fuerza, su vida mejoró. Él comenzó a tener fuentes estables de comida y poder amplio. Fue un luchador valiente y feroz que derrotó a muchos apéndices diferentes. Pero muy pronto, se encontró con el sufrimiento de nuevo. Al final, el humano descubrió que su poder no era ilimitado. Él también tuvo que descansar y renovarse, y no podía derrochar su fuerza libremente. Comparado con las bestias de Predicament, la fuerza del humano era realmente muy débil. El humano extrajo sus lecciones de las experiencias amargas, antes de utilizar el mejor momento de su vida para criar al más hermoso de los 3 Gu. Como resultado, el segundo Gu le otorgó sabiduría. Con sabiduría, el humano aprendió a pensar sobre los problemas y hacer introspección. Él también aprendió a acumular sus experiencias. Descubrió que la sabiduría le permitía hacer las cosas de manera más efectiva que solo con la fuerza. Al combinar la sabiduría con la fuerza, conquistó muchos más objetivos que antes y eliminó aún más apéndices. Incluso aprendió a comer la carne de Predicament y beber su sangre, forjando una existencia tenaz para sí mismo. Pero tal felicidad no duró. Eventualmente, el humano creció y creció. Esto fue porque regaló todos sus años jóvenes y de mediana edad para aumentar su fuerza y sabiduría. Cuando el humano envejeció, sus músculos se encogieron y su mente no podía pensar tan rápido como antes. Humano, ¿qué más puedes darnos? No tienes nada más que ofrecer, dijo la fuerza y sabiduría Gu. Después de descubrir esto, ambos sin piedad rompieron relaciones y lo abandonaron. El humano perdió su fuerza y sabiduría y fue descubierto por Predicaments de nuevo. Rodearon al humano que ahora era demasiado viejo para huir. Incluso sus dientes se habían caído, por lo que era imposible comer frutas o verduras silvestres. Yacía desganado en el suelo, rodeado por una multitud de Predicament mientras su corazón se desesperó. Justo en este momento, el tercer Gu habló. Humano, solo haz una ofrenda para mí. Puedo ayudarte a escapar de estos apuros. El humano lloró mientras respondía. Gu, ¿qué más tengo? Mira, la fortaleza y la sabiduría Gu me abandonaron. Ahora no tengo nada más que la vejez antes que yo. Comparado con la juventud y mi edad madura, la vejez no vale la pena mencionarla. Pero si le entrego mi vejez, mi vida perecerá. Aunque ahora estoy rodeado de predicamentos, aún no moriré de inmediato. Todavía quiero vivir un poco más, incluso si es solo un segundo más. Así que deberías irte, ya no tengo nada para ofrecerte. El Gu respondió, entre los 3 Gu, tengo el menor número de requisitos. Humano, mientras me dé tu corazón, será suficiente.
Entonces te daré mi corazón, dijo el humano. Pero Gu, ¿qué puedes darme? Incluso si Strength Gu y Wisdom Gu regresaran a mí, eso no cambiaría nuestra situación. Comparado con el Gu de fuerza, este Gu particular tenía un cuerpo frágil que no era más que una pequeña mancha de luz. Comparado con el Wisdom Gu, era el Gu más sombrío y sombrío, solo emitía una débil luz blanca que no resplandecía ni brillaba en absoluto. Pero después de que el humano entregó su corazón a este Gu, de repente estalló en una luz brillante, haciendo que los apuros gritaran horrorizados, este es el Hope Gu. Apúrense y se dispersen, los predicamentos temen a la esperanza más que a todos. En un ataque de pánico, todos los predicamentos huyeron. El humano se quedó boquiabierto. A partir de ese momento, aprendió una cosa: cuando se enfrentaba a predicaments, tenía que entregar su corazón a Hope. Por ahora, el Hope Gu había convergido en una corriente de luz que entró en el cuerpo de Fang Yuan. Gracias a la presión del exterior, rápidamente se acomodaron en una masa junto al estómago de Fang Yuan, aproximadamente 3 kun debajo de su ombligo. Fang Yuan sintió inmediatamente la presión a su alrededor. Dio un paso y comenzó a caminar hacia adelante. Con cada paso, más corrientes de Hope Gu volaron desde el mar de flores hasta establecerse dentro de su cuerpo, uniéndose a la masa brillante por su abdomen. La masa brillante se hizo más grande y brillante, pero solo hizo que el anciano a cargo frunciera las cejas ante la vista. No parece haber muchos Hope Gu, reflexionó sobre muchos ancianos que habían estado observando a Fang Yuan. Sus corazones no pudieron evitar sentirse pesados ante la vista. La cabeza del clan frunció el ceño también. Definitivamente esta no era la marca de un talento de grado A. Fang Yuan se preparó para la presión y siguió caminando. Aquellos que caminan 10 pasos o menos no tienen potencial para el cultivo. 10 a 20 pasos significa talento latente de grado D, 20 a 30 pasos de vapor significa talento latente de grado C, 30 a 40 pasos es talento latente de grado B y de 40 a 50 pasos es talento latente de grado A. En este momento, solo he dado 23 pasos. 24, 25, 26, 27, Fang Yuan contó en silencio. En el momento en que llegó a los 27 pasos, de repente oyó un estallido antes de que la masa brillante en su abdomen, entre sus riñones, de repente alcanzara su límite y explotara. Esta explosión solo ocurrió dentro del cuerpo de Fang Yuan y era imposible de discernir para los de afuera. Solo Fang Yuan sintió una reacción tan conmovedora. En un instante, los pelos de su cuerpo se erizaron. Sus poros se cerraron mientras su mente se estiraba hasta el límite en un estado tenso. Muy pronto, el vacío llenó sus pensamientos antes de que su cuerpo se volviera suave y flexible, como si se hundiera en una masa de nubes. Su corazón se relajó, sus cabellos se aplastaron, y sus poros se reabrieron nuevamente. Inmediatamente, todo su cuerpo estaba cubierto por una fina capa de sudor. Tal sensación podría haber tomado algo de tiempo para describirse, pero solo sucedió en el transcurso de unos pocos segundos. Se fue tan rápido como llegó. Fang Yuan solo perdió su expresión por un segundo antes de volver a ponerla en su lugar. Él estaba observando en silencio todo lo que sucedía dentro de su cuerpo en este momento. Muy pronto, descubrió que la mancha en su abdomen entre sus riñones había formado una abertura de la nada. La ceremonia de ampliar horizontes fue exitosa. Esta era su esperanza de vida inmortal.